¿Qué tal? Bienvenidos a Resumen Semanal, el resumen de Canal 7, donde te mostramos las noticias más importantes de lo que sucedió en la semana. Y para arrancar, bueno, arrancamos nuestro recorrido el día lunes. Tenemos una entrevista realizada por vía Zoom, el noticiero del 7, al diputado Juan Carlos Amarilla sobre la marcha 8N nacional y nos cuenta cómo se vivió justamente la marcha en la ciudad. Yo creo que lo más notorio que la propia sociedad ayer de alguna manera reconocía es que esta marcha fue forjada, fue organizado y los números así lo demostraron exclusivamente por jóvenes. Es decir, en la preocupación claramente de que este, la restricción de la libertad es extremadamente grave, ¿no es cierto?, para todos, más allá de la circunstancia de estar atravesando la imposibilidad de entrar al territorio, que es una cuestión que ayer quedó de manifiesto que más allá de las particularidades de algunos reclamos, la inmensa mayoría mostró su desacuerdo no con la política sanitaria como el gobierno está intentando por todos los medios salir a decir, sino básicamente por la política de reingreso y esta reacción, yo diría autoritaria por parte del gobierno, frente a un reclamo pacífico que la sociedad está haciendo y que el gobierno debiera claramente oír, ¿no es cierto? Y tiene que venir una respuesta en este sentido, porque el planteo es absolutamente razonable, más allá de la legalidad o ilegalidad del planteo. Diputado, respecto al sistema de ingreso ordenado, que por ahí el reclamo muchas veces es que no es transparente, que no, una persona no puede tener acceso libre para poder conocer, digamos, lo que son los listados, también, digamos, el plazo que le otorga el gobierno a estas personas, porque muchas veces ha sucedido, por ejemplo, en una ocasión, una persona que tuvo su madre que terminó, bueno, falleciendo, lamentablemente no pudo tomar contacto, y ella cuando habló con los medios dijo, yo sé que ahora al mediodía seguramente desde el gobierno van a salir a decir que yo el ingreso lo solicité tarde, que en realidad no fue como había sucedido. Y bueno, tal cual ella lo había anticipado, cuando la mesa del COVID dio su conferencia, dijeron precisamente eso, ¿no? Que la mujer había solicitado el ingreso de manera tardía, que no era como ella lo había planteado hace meses atrás y demás. Con respecto a esto, qué se puede hacer desde, digamos, desde el gobierno para poder, ellos, digamos, tienen la manera de justificar este sistema ordenado donde dicen que, bueno, cada uno ya solicitó su turno y que deben esperar pacientemente? Sin embargo, hay personas que tienen turno de ingreso incluso para abril del año que viene. ¿Esto cómo se maneja? Bueno, en primer lugar digamos, hay que decir de que no tiene un programa ordenado y administrado el gobierno de la provincia. Es todo lo contrario, el gobierno tiene un programa absolutamente desordenado que se maneja a espalda de la gente y no, hasta los planteos que tuvieron que llegar a la justicia, recordemos que el gobierno de la provincia directamente no le comunicaba a ninguno de los solicitantes una fecha probable de ingreso. Y allí usted tiene claramente una arbitrariedad manifiesta que la ley debe corregir. Aquellos que simplemente por quedar bien con Infran salen a defender la postura del gobierno de la provincia, tienen que saber de que lo hace también apañando la violación de la ley, porque no puede el gobierno de la provincia ir respetando, ¿no es cierto?, las libertades individuales, los derechos constitucionales, no puede tenerlo los formoseños fuera de los límites del río Bermejo o de la línea Barilari caprichosamente, sino que tiene que decirle, bueno, usted va a ingresar en tal fecha porque el gobierno no tiene otra manera, no puede incorporarlo antes, porque no tiene los lugares adecuados para alojarlo, porque el gobierno eligió que la manera de pasar la cuarentena es en un local habilitado por el propio gobierno. Porque recordemos que este camino lo tomó el gobierno. Lo que nunca se imaginó es que iban a haber tantas solicitudes y que, por el otro lado, ¿no es cierto?, la cuarentena se iba a prolongar indefinidamente. Bueno, lamentablemente esta es una decisión que lo toma el gobierno central, el gobierno de la nación, y hasta hoy estamos en esta situación de cuarentena con, supuestamente con medidas que implican distanciamiento social, pero que acá en la práctica lo que tiene que hacerse es algo muy, pero muy sencillo, que es
ordenar el ingreso, transparentarlo, que cualquier formoseño que solicite el ingreso, instantáneamente le digan en qué fecha va a ingresar. Y todos los problemas van a tener solución. El gobierno también tiene que entender de que esto va más allá de la voluntad o no de un juez federal. Y aprovecho para decir, para expresarme en contra absolutamente del fallo del Superior Tribunal de Justicia, pero no, digamos, por el enfoque que le dan respecto a la política sanitaria, sino porque han olvidado un precepto fundamental, y ese precepto fundamental tiene que ver con la defensa de la libertad individual, y que el Poder Judicial ha nacido con la misión de ponerle límites a los demás poderes. Dejar que trabajen, pero siempre lo tienen que hacer respetando los derechos individuales. La razón de ser del Poder Judicial de la provincia o de la nación es la defensa plena de los derechos de los ciudadanos. No tiene otra función más eminente, más importante que ese. Sin embargo, con el fallo que han sacado y diciendo públicamente de que la justicia federal no tiene por qué entrometerse, lo cual es una barbaridad, y se puede decir solamente en una provincia donde claramente no hay sanción social posible. Por eso se puede decir esta barbaridad de que han dicho. No se trata de entrometerse. Cuando está en juego la libertad de las personas, se recurre a un recurso que se llama habeas corpus. Cuando está en juego la libertad de tránsito de la persona, la libertad individual de la persona, se recurre a un habeas corpus, que es un recurso expedito que puede interponerse ante cualquier juez, de cualquier fuero, basta que sea juez, se tienen que interponer para hacer valer esos derechos. Entonces, la justicia federal no se está interponiendo en la política sanitaria, se está interponiendo ante la clara violación de los derechos, de modo tal de que no solo va a ser confirmado por la Cámara Federal, sino que oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde todavía, por suerte, se aplica la ley y la Constitución, en algún momento no solo va a ratificar esto, sino que hará un llamado de atención hacia la justicia de la provincia de Rojas. Diputado, por último, la pregunta que le quería realizar respecto a, bueno, hay 7.522 personas que todavía están esperando para ingresar. La pregunta es, ¿hay en Formosa la capacidad suficiente para poder recibir a estas personas mediante un ingreso precisamente ordenado, que se establezca? Porque contamos con 44 centros, que es lo que ha determinado el gobierno, lo que dijo, pero no se conoce, digamos, la capacidad que tienen estos centros tampoco. Entonces, la pregunta es si existe la posibilidad de que estas personas puedan ingresar a la provincia. Mira, lo que hay que hacer es trabajar, digamos, con mucha seriedad respecto a los que tienen solicitudes pendientes de ingreso, y también involucrar actores que hasta acá no están involucrados. No nos olvidemos que acá el gobierno de la provincia seleccionó los hoteles. Hay hoteles de enorme capacidad que no están en funcionamiento y que tranquilamente podrían hacerlo. A ver, el hotel de turismo, el Hotel Plaza, hay un montón de hoteles, el hotel que no me acuerdo el nombre en este momento, pero que está en el acceso sur, ¿no es cierto?, cerca de la Cruz, tampoco está en funcionamiento. Y así uno puede encontrar un montón de hoteles que no están en funcionamiento. Y hay otros edificios también, otros edificios que tampoco yo creo que se negarían ante el pedido del gobierno de la provincia para poder ocuparlo. El ejército, que ha colaborado en cada inundación, no está cooperando en este momento. El propio Centro Juan Pablo II, que estuvo habilitado durante bastante tiempo y en donde el gobierno tuvo dificultades, todo lo cual demuestra de que hay lugares para habilitar. Y digo todo esto entrando en el terreno de que el gobierno de la provincia determinó ese camino. Yo creo que habían otros caminos para poder llevar a cabo un mix, digamos, determinadas personas en centro de aislamiento y otros que puedan pagarse un hotel, por ejemplo, que lo puede hacer, pero porque decidió esa persona hacerlo, y donde tiene que haber un control por parte del gobierno. No es solamente la policía la que puede controlar. Hay un montón de empleados públicos, miles, que hoy no están haciendo absolutamente nada, que no están cumpliendo ninguna función, y tranquilamente se le podría solicitar que coopere en las horas de trabajo habitual, ¿no es cierto?, para el control del cumplimiento de la cuarentena. O sea,
o mediante el pago de horas extras. Acá ha llegado 1.600 millones por parte de la Nación y el gobierno de la provincia no ha salido a demostrar, no a expresarlo verbalmente, a demostrar de que viene gastando cifras que se acerquen a los 1.600 millones. Ellos salieron a decir que gastaron más, que gastaron 2.500 millones. Pues yo tengo mis serias dudas porque como venían administrando el reingreso y el posterior cumplimiento de la cuarentena, estoy absolutamente seguro que nunca pudieron haber gastado 2.500 millones. Seguimos, tenemos una entrevista realizada vía Zoom en enfoque regional a la vicepresidente del PRO de Formosa, la señora Alejandra Olmedo, que habló sobre el mismo tema, sobre la marcha 8N, pero en este caso, cómo se vivió en Clorinda. Realmente cada día que pasa es desesperante, nos agrega algún elemento más como para que los clorindenses nos sintamos realmente en un estado de inseguridad sanitaria y en otros sentidos también, porque creo que estamos teniendo el bloqueo más largo a nivel mundial, ya debemos estar por entrar al libro de récord Guinness. Ni la ciudad de Wuhan, que fue en la que se inició el COVID-19, tuvo tantos días de cuarentena como nosotros, y todos los días estamos esperando que el Consejo COVID tome alguna medida razonable que nos permita a los clorindenses salir de un estatus sanitario que pone en riesgo a la población en otros sentidos. Puede ser que se esté protegiendo el resto de la provincia de Formosa de que crucen los casos que aparecen en Clorinda para allá, pero nos ponen a los 70.000, 80.000 clorindenses. La verdad es que no sabremos hasta que haya un nuevo censo. Realmente calculamos, teniendo en cuenta los padrones electorales, que somos ya 80.000 personas las que estamos viviendo así, afectadas por esta medida, que nos pone en una situación, como explicaba, de tener que relegar nuestra salud en los otros sentidos. Nos estamos cuidando, o estamos aislados, o estamos con medidas de suma prevención contra el COVID-19, pero estamos descuidando los demás tratamientos, los demás controles médicos. Hay gente ya con enfermedades diagnosticadas que necesita hacerse tratamientos complejos en la ciudad de Formosa y que sigue sin obtener turnos, que sigue con el tratamiento totalmente interrumpido, o que ni siquiera puede ir a hacer la consulta con un oncólogo, que en Clorinda no hay, con una mastóloga, que en Clorinda no hay, y así una serie de necesidades que tienen que ver con la salud, pero que también tienen que ver con los trámites. Hay personas que demoramos trámites hace ya justamente 71, 72 días. Este problema empezó el 28 de agosto y aunque formalmente la cuarentena con bloqueo de la ciudad se haya declarado el 31 de agosto, hace mucho más días que nos estamos en esta situación. Señor Olmedo, respecto a lo que es el bloqueo en sí y lo que son los hisopados también, ¿cuántos hisopados se suelen realizar allí por día en la ciudad de Clorinda? ¿Tienen ese dato o es algo discrecional por ahí que solamente se maneja a nivel de la mesa del COVID, que es, digamos, la que termina informando muchas veces? Como otras informaciones, el manejo de esas cantidades son discrecionales. Realmente, cuando dan en los informes diarios, dan el total de la provincia. Bueno, no sé cuántos se hacen en Clorinda, lo que sé que la gente que no tiene síntomas, según el informe COVID, no se quiere hacer, y bueno, según lo que uno comenta también con los vecinos, hay mucho temor a ser aislados. Es muy difícil convencerle a alguien de que está enfermo porque un resultado le da positivo y no experimenta ningún síntoma. Máximo cuando esto significa que va a ser separado de su familia, que va a ser separado de su trabajo, probablemente no va a poder llevar a la casa un ingreso. Acá muchísimos clorindenses viven del ingreso que obtienen día a día. No todos somos empleados públicos, no todos tenemos sueldo del Estado. Hay gente que tiene que salir a la calle a ganarse ese sustento, y salir positivo sin sentirse enfermo, creyendo un examen de laboratorio que no puede ser cotejado en ningún otro laboratorio, y significa probablemente que una familia queda en absoluto desamparo y separada y aislada. Y a eso se le suma que en los centros de aislamiento de Clorinda se producen algunas situaciones que no tienen nada que ver con el cuidado de la salud.
Por ejemplo, te comento que los que ingresan en una habitación lo van a hacer con una o dos personas extrañas por lo menos. Hay hasta habitaciones de aislamiento en donde hay 3 personas que son absolutamente desconocidas y están compartiendo el mismo baño y están compartiendo la intimidad, ¿no? De lo que significa tener que estar durante 14 días, 24 horas con personas a las que uno no conoce en un espacio tan reducido. Otra de las cosas que nos cuentan las personas que hacen el aislamiento es que, por ejemplo, la ropa que utilizan no pueden sacar, no pueden retirar ningún familiar para ser lavada. Durante los 14 días que están ahí tienen que permanecer con su ropa sucia y con las mismas sábanas que utilizaron. Porque claro, les dice que si bien están en algunos hoteles o residenciales, no tienen un servicio de hotelería como si fuera que estuvieran pagando. Entonces, cuando trascienden, estos son 2 apenas detalles que yo cuento, pero que significan para las personas una alerta, ¿no? De que si uno va a ser aislado es para ser monitoreado, no solamente para que no contagie a los demás, sino para ser monitoreado en cuáles son los síntomas que experimenta, para estar mejor controlado, mejor cuidado que en la casa. Y esto no sucede. Sumado a la angustia, el estrés que genera esto de dejar a la familia, a veces sin ingreso, a veces también aisladas en otros lugares, separada, todo esto genera muchísimo rechazo a realizarse test porque sí, porque viene o porque un consejo COVID decide que hay que hacer test masivos. Ya de por sí es invasivo el método, se sabe que es molesto, se sabe que no todos los que lo hacen con el cuidado. Así que yo creo que los clorindenses también tienen muchísimas razones, si no están sintiéndose enfermos, para simplemente darle el gusto a 4 personas que detrás de una mesa y sin haber estado en Clorinda y sin estar en nuestra realidad y atendiendo y escuchando los reclamos válidos y certeros que tenemos, están tomando decisiones por nosotros. Cuando bueno, se dio la apertura esta de los bares y locales gastronómicos, bueno, se dio también en la ciudad de Formosa y habíamos visto que Clorinda también había tomado la decisión y bueno, después duró un día esto y finalmente volvieron a cerrar y demás. ¿Fue una cuestión de una sanción de este lado de la provincia o fue una decisión propia que se tomó allí en Clorinda por una cuestión de resguardar la salud? Bueno, lo que nosotros supimos es que el intendente dio marcha atrás con la medida porque se detectaron nuevos casos, lo cual significó una gran pérdida, mayor pérdida económica para este rubro, porque los dueños en algunos casos estaban pudiendo trabajar con el servicio a domicilio, con el delivery, pero en otros casos no, tuvieron que pedir prestado dinero para que pudiera ingresar la mercadería, los insumos, para poder empezar a trabajar, y esto significó solo una noche y el resto perjuicio. En este sentido nos cuesta a veces ponernos en el lugar del intendente, pero él fue muy claro en un principio cuando admitió que se enteraba de las noticias respecto al estado sanitario de Clorinda y de nuestro estatus a través del informe diario que se ve por los medios. Entonces creo que ese día él marcó una relación distante y una relación que nosotros los clorindenses lamentamos que sea así, no achacándole al intendente, sino poniendo a cada uno la responsabilidad que corresponde, ¿no? Los ciudadanos votamos, o en su mayoría votaron y eligieron a un gobierno provincial, a unos legisladores y a un gobierno municipal que debe defender, cuidar, proteger y ponerse del lado del ciudadano. Entonces, cuando empiezan como a que tomarse estas medidas tan confusas y tan difusas, porque duran tan poco tiempo, los que estamos perjudicados somos nosotros, los ciudadanos comunes, que escuchamos trascendidos de que hay diferencias entre un equipo de gobierno y otro, pero eso a nosotros no nos compete. Los ciudadanos nos merecemos soluciones, nos merecemos medidas que nos protejan, porque acá lo que quiero dejar bien claro es que a los clorindenses jamás nos han protegido. Cuando han cerrado y bloqueado la ciudad con el vallado, lo que han hecho es tratar de proteger el resto de Formosa de que clorindenses que se contagien porque vienen personas de la República del Paraguay,
por pasos ilegales, sin control sanitario, sin protocolo, sin control migratorio, vienen a transitar o vienen a hacer comercio o el trámite que fuera a Clorinda y nos ponen en riesgo a todos, nos han dejado del lado del riesgo. Nunca nos han cuidado a los clorindenses para que no nos contagiemos. Nos han puesto a nosotros la responsabilidad de usar barbijo, alcohol en gel, lavarnos la mano a menudo y que nos arreglemos aquí, de este lado del vallado, como podamos. Y esto lo hemos venido diciendo hace rato. Estamos siendo estigmatizados, estamos siendo culpabilizados de que este estatus sanitario es que nosotros lo favorecemos y no es así. Les puedo asegurar que la mayoría de los clorindenses estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades, estamos encerrados en nuestras casas en la medida de las posibilidades, y sí, salimos y ponemos en riesgo nuestra propia salud cada vez que hacemos una marcha, que hacemos una caravana para pedir por la liberación de la ciudad, que es ya el extremo en el que nos encontramos. Yo creo que a nadie le gusta ponerse en riesgo, ni nadie quisiera atentar contra el estatus sanitario de la provincia poniendo su propia vida o su propia salud en el medio. Pero hay situaciones de injusticia y situaciones de gravedad extrema que nos requieren a los ciudadanos unidos, demostrándole a un gobierno provincial que debe atender nuestras necesidades y escucharnos a nosotros, no solamente a un grupo de supuestos científicos que no viven en Clorinda, que no estuvieron estos 71 días bloqueados aquí ni en ningún lugar, y no tienen idea del costo afectivo, mental, emocional que implica para las personas. Señor Olmedo, por último, estábamos viendo imágenes allí de lo que fue la marcha en el día de ayer, también se replicó en varias partes del país, bueno, acá en la ciudad Formosa también, y ahí veíamos que Clorinda también marchó, bueno, precisamente pidiendo, en este caso, el extra, por así decirlo, de Clorinda, por la liberación de la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue esa marcha, la gente, la convocatoria? Bueno, es la séptima marcha que nosotros realizamos en Clorinda. Empezamos este pedido el 18 de septiembre ya, con un petitorio al municipio, sobre todo para asistir a los barrios carenciados y a las personas que quedaban sin trabajar debido a este bloqueo, pidiendo también algún tipo de acompañamiento del gobierno provincial con subsidios o con otras medidas que alivianen a los clorindenses que no podían generar sus ingresos, y avanzamos así también hasta llegar al gobernador. Los diputados provinciales le entregaron una carta firmada por miles de personas en la que le pedíamos al gobernador que por lo menos durante este tiempo de bloqueo sanitario para Clorinda se tomaran medidas paliativas, se nos diera información veraz. En Clorinda se dice que hay 4 respiradores, pero también se dice que no hay profesionales para conectarlos. En Clorinda no hay profesionales de determinadas áreas o rubros de la salud. Entonces, durante este tiempo de bloqueo, que nos proporcionara eso, que nos proporcionara alivios en cuanto a las tarifas de Repsa, que diera una señal el gobierno de Formosa de que a nosotros realmente nos está acompañando, como para que podamos sobrellevar este bloqueo con tranquilidad. Hasta ahora no hemos tenido respuestas en ningún sentido, especialmente pedíamos que se controle, que se cuiden las fronteras prácticamente secas, que se refuerce la seguridad nacional. Si una persona entra con COVID, significa que pueden entrar 10 o que pueden entrar 100, que el hecho de que nosotros geográficamente estemos frente a una capital de un país como es Asunción, no nos puede significar que vivamos eternamente excluidos de la política sanitaria, que nos pongan un vallado, que nos pongan rejas y que nos dejen librados a nuestra suerte y a nuestro cuidado y posibilidades personales de cuidado. Entonces, todas estas ideas, sensaciones, sentimientos que tiene el clorindense y necesidades se vuelcan en estas marchas y caravanas que se hacen cada domingo. Ayer hicimos la marcha caminando, respetando la distancia social, cantando, orando, hasta que fuimos a la Plaza de la Madre, que es un lugar, digamos, emblemático de Clorinda, después de haber abrazado la justicia y de haber apoyado la justicia independiente, que está cuidando y fallando a favor de los formoseños varados.
Y bueno, fuimos también ahí parte de una hermosa bendición de los sacerdotes de la parroquia de Clorinda, de las parroquias de Clorinda, y también de un pastor de la iglesia evangélica. Así que rezamos mucho por nuestros gobernantes, porque realmente medidas políticas, acciones de reclamo, ya hicimos 10, y sin embargo no somos escuchados. Entonces también estamos recurriendo a Dios, fuente de toda razón y justicia, a ver si puede iluminar la mente y ablandar los corazones de un gobierno que notamos que hace rato dejó de escuchar al pueblo y se está encerrando en una decisiones que provocan mucho dolor. Seguimos nuestro recorrido, en este caso ya pasamos al día martes y lo tenemos al comisario mayor Lorenzo Blanco, jefe Unidad Regional 6 con asiento en Ingeniero Juárez, que dio un informe sobre los incidentes entre efectivos policiales y originarios en el oeste provincial. Bien, concretamente el día viernes 6 del corriente mes y año, en horas de la mañana, personal de la policía de la provincia, en este caso del destacamento Pozo de Maza, es una localidad a unos 40 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Ingeniero Juárez, lugar donde nosotros tenemos asentado la unidad regional número 6. Personal de la policía toma conocimiento de que un grupo de más de 20 personas, todos masculinos, mayores de edad, originarios, se hicieron presentes en el agua potable de esa localidad, lugar donde a través de la fuerza ingresaron al interior del mismo, prohibiendo de esta manera el suministro de agua que se hace desde ese lugar en los camiones para luego ser distribuido a las distintas comunidades. Enterada de esta situación, los efectivos de ese lugar concurren al agua potable, lugar donde conversan primeramente con estas personas, no entran en razón y por tal motivo se realiza una intervención, una primera intervención, donde se logra sacarlo a todas estas personas del interior del. En ese operativo no se produjeron detenciones, sino simplemente la policía puso la situación en orden, de tal manera que la actividad en esa entidad continúe en beneficio de la comunidad. En esa intervención ya resultó lesionado un oficial superior de la policía con una herida en la mano, que fue ocasionado por una de estas personas que, utilizando un hacha, lo lesionó en la mano y fue atendido, por supuesto, posteriormente en el centro de salud de la localidad. Enterada de esta situación, con las consultas previas al comando superior de la institución, como así también poner en conocimiento de la señora juez de la tercera circunscripción judicial de la provincia, con su asiento en la localidad de La Lomita, como al señor fiscal, una dotación de efectivos de Ingeniero Juárez, del comando radioeléctrico, del destacamento de desplazamiento rápido y de la propia Regional 6, a cargo de quien le habla. Fuimos hasta ese lugar, donde arribamos en horas del mediodía, donde mantuvimos una coordinación previa, en principio con el jefe de destacamento, para conocer el terreno, la situación, y luego de coordinarse detalles de seguridad, a eso de las 14 se ingresó al sector en donde se encontraban estas personas, que ya habían cortado completamente el tránsito en el lugar, con ramas, botellas, y haberse provisto lo mismo de diferentes tipos de armas. No solamente armas contundentes, con palos, botellas, sino que también se observaba que poseían machete, hacha, y una situación que nos preocupó, no solamente a los efectivos policiales, sino que a todo el vecindario, es la presencia de una persona con una escopeta que permanentemente manipulaba, y a la primera intervención que se efectuó,
efectuó incluso un disparo con esta arma. Con todos los recaudos y con todos los elementos que posee la institución policial para el resguardo en este tipo de intervenciones, con los cuadros de acero para proteger al personal y con los escudos, logramos avanzar y se produce una segunda intervención a escaso metro del agua potable, donde se procede a la aprehensión de 8 personas. Claro. 7. Comisario, sí, eso le iba a consultar, ¿cuál es el saldo de todo esto? ¿Cuántos detenidos han quedado en este caso? Y también, ¿cuántas personas heridas? ¿Dónde fueron trasladados? En esa segunda intervención se han detenido a 8 personas, 7 mayores y un menor, y producto de esto han resultado lesionados 3 efectivos policiales con armas contundentes, y también uno de ellos con 2 heridas cortantes producto de un arma blanca, y los detenidos fueron trasladados inmediatamente hasta la comisaría de Ingeniero Juárez por razones de seguridad y con anuencia de la señora juez, como los efectivos policiales también fueron atendidos en el centro de salud y luego derivados al hospital de Ingeniero Juárez en razón a las características de las lesiones. Claro. A la fecha ya están recuperados. El oficial superior que me acompaña acá en la unidad regional ya está nuevamente en servicio. Y las personas, estas 7 personas, porque le había dicho que uno era menor, fueron trasladados hasta la ciudad de Formosa y alojados en distintas dependencias policiales. Posteriormente, ya controlada la situación en el agua potable, se efectuaron recorridas con móviles y a modo de infantería, las recorridas por las distintas calles de Pozo de Masa, y a eso de las 17 horas se observó un grupo de aproximadamente 50 personas, también originarias, que se presentaron en inmediaciones al centro de salud, como así también ocasionaron daños al domicilio del señor presidente de la Comisión de Fomento. Y ante estas situaciones, obviamente la institución actúa para resguardar la seguridad, restablecer el orden alterado. Se produce una tercera intervención con los efectivos policiales ya en la vía pública y se logra rápidamente disuadir al grupo de manifestantes que también portaban en esta oportunidad escombros, la mayoría de ellos, y se procede a la detención de 3 personas mayores de edad, totalizando 10 personas mayores y un menor, y las 10 personas luego en vehículos destinados al efectos fueron trasladados todos a la ciudad de Formosa, iniciándose por supuesto las correspondientes causas judiciales con la intervención de la justicia de instrucción. Así que ese es el cuadro. A partir de ese momento no hubo ningún tipo de incidente. Se han mantenido reuniones el día siguiente, el día sábado, con los referentes de Pozo de Masa, con los caciques, en razón a que el reclamo que estaban haciendo estas personas eran de otro paraje, no de Pozo de Masa. En este momento no se han producido nuevas intervenciones. Sí, la policía tiene un grupo importante de efectivos, no para intimidar, ni mucho menos intervenir, sino que simplemente como manera de prevención para evitar que se produzcan estos lamentables episodios del día viernes. También el día martes estuvo visitando los estudios de Canal 7 la licenciada Angélica García de Secretaría de la Mujer. Estuvo en el segmento de Mujeres Empoderadas. Realmente tuvo que ver, ¿no es cierto?, en principios con mediología y después con la decisión de la toma de buscar una carrera que tuviera que ver con mi perfil, que el perfil era de vocación de servicio, de trabajar con la gente, de estar siempre en un contacto directo. Entonces opté, ¿no es cierto?, por la carrera de licenciada en Trabajo Social. Eso me permitió desde adolescente, de muy joven, comenzar a tener contacto con la gente, conocer sus realidades, sus demandas, es decir, sus ausencias. Y eso me llevó, ¿no es cierto?, una vez culminada la carrera,
desarrollar mi rol de trabajadora social y nacional. Comencé, ¿no es cierto?, mis primeros pasos los di en el Poder Judicial, en el Juzgado de Menores, y el Juzgado de Menores es un trabajo también muy fuerte, muy interesante, donde uno cumple un rol de poder ayudar tanto a mujeres que estaban en situaciones de tener hijos con problemas, de no tener hijos, de querer tener hijos. Eso todo me llevó, y trabajé muchos años en la justicia. Después de allí seguía mi militancia política dentro del Partido Justicialista al que pertenezco, y eso siempre en los barrios, en la comunidad, trabajando con la gente. Fue una tarea con mucho placer, con mucho amor, con mucha entrega, y me llevó a ocupar por 3 veces consecutivas, 3 periodos parlamentarios. Fui diputada provincial, cuando en ese entonces las mujeres tenían muy poca participación, espacio, sí. Muy poco espacio. Entonces también iba en forma paralela, ¿no es cierto?, el rol de legisladora provincial y el de la lucha por lograr más espacio, hasta lograr, ¿no es cierto?, el cupo, el famoso cupo del 30%. Y estuvimos en esa etapa. Yo estaba en el Poder Legislativo y eran muy pocas las compañeras y las legisladoras de la oposición que también cubrían un lugar. Hoy ya estamos hablando de paridad. ¿Cuánto hemos avanzado las mujeres en nuestras luchas y en nuestras conquistas? Y así en todos los ámbitos. Después estuve, ¿no es cierto?, como administradora del ANSES, justo en la etapa del gobierno de Néstor Kirchner, cuando comenzaban las jubilaciones, llamadas comúnmente como amas de casa. Eran las jubilaciones para todas las personas, porque no era solamente para mujeres, sino que era para todas las personas que habían quedado fuera del sistema. Por lo tanto, habían trabajado, porque ese fue un error, esa fue una lucha que tuvimos todos en decir que la gente siempre trabajó. Lo que pasa de que no se habían hecho aportes de las patronales. Entonces hubo un reconocimiento del Estado para todas aquellas personas que trabajaron. Y por supuesto hay un trabajo que no es el remunerado, que es el de ama de casa, pero es un trabajo. Claro. Entonces también las mujeres accedieron a esa jubilación, y bueno, hoy tenemos ese número de miles y miles de jubilados que están en todo el país. Después del ANSES fui candidata a concejal en la ciudad de Clorinda, llegando a ocupar, ¿no es cierto?, en el segundo periodo la presidencia, y también allí en contacto permanente, siempre con la gente, siempre para la gente, y siempre con el objetivo de lograr, ¿no es cierto?, respuestas, y sobre todo la lucha por el bien común, para que todos se sientan bien. Y después, ya estando concejal, fui convocada para ocupar este cargo que tengo actualmente, que es el de secretaria de la Mujer del gobierno de la provincia de Formosa, donde hay un trabajo muy, muy comprometido, muy serio. Se trabaja con las mujeres, ¿no es cierto?, en 3 líneas de acción de un plan estratégico que se tiene. Son 3 pilares fundamentales de la Secretaría de la Mujer, que es la participación e integración social y política de la mujer, que es el fortalecimiento de los derechos de la mujer y la autonomía y el desarrollo económico de la mujer. Dentro, ¿no es cierto?, de lo que es el modelo formoseño. ¿Por qué? Porque el modelo formoseño, cuyo hacedor es el gobernador de la provincia, es un modelo que está planificado con perspectiva de género. Por eso las mujeres, ¿no es cierto?, que somos las guardianas del modelo formoseño, cumplimos un rol protagónico, porque hoy en la provincia de Formosa no hay una mujer que no se desempeñe en el ámbito tanto privado como público, que ocupan lugares, ¿no es cierto?, de decisión, de poder de decisión. Y eso habla a las claras de todo lo que somos capaces las mujeres de hacer desde el lugar que nos toque, cualquiera sea el lugar que nos toque, cómo trabajamos.
Y este modelo, que es inclusivo, que es integral, que es integrado, que es solidario, permite, ¿no es cierto?, la igualdad de oportunidades, un trato equitativo entre varones y mujeres. Ajá. Y digo, fue difícil abrirse camino en un momento en el que, bueno, se hablaba muy poco, ¿no? De la cuestión de género, se hablaba muy poco, se conocían muy poco de leyes que te favorezcan para que sea, no digo más fácil, sino que para que sea menos difícil el poder acceder al crecimiento dentro de nuestra comunidad. ¿Fue difícil ese camino? ¿En algún momento te sentiste, o sea, por el hecho de ser mujer, que te dejaban de lado o no? ¿Cómo fue todo eso? Sí, fue difícil porque nosotros venimos de una sociedad donde los cargos de poder de decisión eran ocupados exclusivamente por hombres, en cualquier ámbito, Sí. en ámbitos privados y públicos. Entonces fue una lucha de todas las mujeres para poder hacer entender que teníamos los mismos derechos. Es decir, nos faltaba la igualdad de oportunidades para demostrar lo que éramos capaces, el trato equitativo que buscábamos. Hoy sí podemos hablar de un trato equitativo, de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, de una paridad de género en todos los ámbitos. Fíjate vos que ahora, hace muy poco, por ejemplo, a modo de ejemplo, porque todos sabemos de la paridad política, de la paridad en el sector político, la paridad, pero por ejemplo, esto de la Secretaría de Deporte de la Nación, el Ministerio de Deportes de Nación, que firmó un convenio con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, donde se pide, ¿no es cierto?, la paridad de género en todos los clubes deportivos, cualquiera sea la disciplina. Sí. Fútbol, vóley, tenis, canotaje, rugby, deportes que eran exclusivamente de hombres y que hoy las comisiones directivas tengan paridad de género. Esa es una lucha y esa es una conquista y ese es un reconocimiento del Estado de que sí tiene que haber paridad. Entonces, fíjate cómo nos vamos abriendo camino en este abanico de situaciones que tenemos las mujeres. Lo mismo pasa en todos los ámbitos. Entonces, que cuesta, cuesta. Que sí, todavía tenemos que falta mucho y lo estamos logrando. Que hemos tenido avances y avances que nos permiten hoy, ¿no es cierto?, ser protagonistas desde el lugar que nos desempeñamos. Y esto es muy importante. Y las mujeres somos capaces. Hoy, es decir, quizás hace 30 años ver una mujer conducir un camión era estacionar, me tocó a mí muy de cerca porque mi hermana manejaba un camión. Sí, estoy hablando de una Scania, ¿no es cierto? Entonces, difícil, entonces, se paraban en las estaciones de servicio y no podían creer que ella era la conductora. Y entonces decía, ¿vos manejás ese camión? Sí, yo manejo. Bueno, esta es la lucha de las mujeres. Hoy encontramos mujeres remiseras, mujeres manejando máquinas pesadas, manejando camiones. Vemos, ¿no es cierto?, que esa tarea que se daba en todos los ámbitos, hasta en el estudiantil, porque fíjate vos de que vos estudiabas medicina y decías, si eras mujer tenías que hacer la especialización en pediatría, cuando no mucho en ginecología, pero vos no encontrabas neurocirujanas, cardiólogas, terapistas, no, porque ya te anteponían este paradigma que nosotros no podíamos ser porque teníamos que tener hijos, teníamos que estar casadas, que después íbamos a pedir permiso porque teníamos hijos, porque estábamos casadas. Entonces, o eran pediatras o eran ginecólogas. Entonces, las enfermeras eran mujeres. Sí. Era muy difícil encontrar hombres enfermeros. Tal cual, sí. Entonces, hoy encontramos paridad en hombres y mujeres. Entonces, la paridad es hombres y mujeres. Entonces, hoy hablamos de igualdad de oportunidades, de trato equitativo, de ocupar lugares con tomas de decisión. Entonces, esto es importante. Esta es la sociedad que buscamos nosotros, esta es la comunidad organizada que buscamos. Es decir, esto es tener equidad territorial. Entonces, hay detrás de cada mujer hay una larga lucha, y la primera de todas, por supuesto, fue la del voto femenino, que nos dio identidad cívica. Y después sí siguieron un sinnúmero de leyes de protección, de que ante lo imposible salía una normativa, como por ejemplo las mujeres que no podían tener hijos
¿no es cierto?, y que debían recurrir a una fertilización asistida. Y bueno, nuestros gobiernos, en el gobierno de Néstor Kirchner, salió la fertilización asistida en forma gratuita. Entonces, ¿cómo fuimos las mujeres ocupando y teniendo protección? Entonces, esto es lo destacable, esto es lo que hay que resaltar, esto es lo que hay que valorar, sin inmiscuirnos en cuestiones de políticas partidarias, sino realmente como la mujer, ¿qué es ser mujer? Nosotros estamos ahora articulando con el Ministerio de Educación y la Subsecretaría, particularmente la Subsecretaría de Cultura, un ciclo de entrevistas de mujeres latinoamericanas. Y el objetivo de esa entrevista es qué es ser mujer en cada país de Sudamérica, de Latinoamérica, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia. Y vemos la Argentina, el país de avanzada en normativas, en leyes de protección y de igualdad de oportunidades y de trato equitativo. Sí. Y ¿cómo es hoy por hoy en Formosa, y que la realidad que nos toca más de cerca, ¿no? El empoderamiento de la mujer, ¿avanzamos o falta todavía? Bueno, siempre falta, pero qué pregunta dice. Pero, ¿cómo ves? ¿Hasta qué punto avanzamos? Sí, avanzamos y mucho. Sí. Avanzamos en mucho porque las mujeres empoderadas sabemos controlar nuestros tiempos que dedicamos a la casa y al trabajo. Eso implica que en esa mujer empoderada, en su hogar, ¿no es cierto?, las tareas de cuidado están distribuidas equitativamente entre el hombre y la mujer. Avanzamos en el empoderamiento de nuestros derechos y nos apropiamos de nuestros derechos para lograr esa igualdad de oportunidades y ese trato equitativo. Y tenemos normativas que a nosotros, es decir, desde el punto de vista de los derechos humanos, es decir, está claro cómo el hombre y la mujer tienen la igualdad de oportunidades que buscamos. Entonces, hemos avanzado, todavía nos falta, pero, es decir, hay un avance muy grande. Y Argentina, en Latinoamérica, es un país que realmente en leyes de protección, en leyes de igualdad de oportunidades, en leyes de paridad, está, ¿no es cierto?, primera en lo que es países latinoamericanos. Entonces esto habla de cómo trabajamos, cómo las mujeres en esa lucha permanente que libramos todos los días, es decir, vamos teniendo conquistas. Fíjate, una mujer en situación de violencia, la situación de violencia existió siempre. Hace 50 años de eso nos hablaba. Claro, sí. De eso, por ejemplo, de eso nos hablaba. ¿Qué le hiciste? Te decía. Claro. Cuando había ni siquiera, o por ahí cuando se escapaba o salía la intimidad del hogar, el hecho de que le hayan pegado a una de las mujeres, ¿qué le hizo? Y claro, es decir, la misma familia. Hasta hace poco preguntaba, claro, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Bueno, fíjate vos que en la misma casa los hijos no tenían la oportunidad de saber que los padres, es decir, que tenían padres que era violento con su mamá. Entonces, ¿por qué? Porque se ocultaba. Porque, es decir, era violento y quizás los hijos ni lo veían. Eran violentos y la madre nunca hablaba porque consideraba que no debía contar ni debía decir. Cuando por allí se enteraban y los hijos cuestionaban, le pedía por favor que no se hable. Y la misma familia, es decir, ejercía sobre la víctima, que era la hija o era la hermana, no lo digas, no lo cuente, algo le habrá hecho para que él reaccione así. Y hoy que estamos hablando de las mujeres en situación de violencia que tienen un montón de derechos y que dicen, no, esto es violencia, yo no puedo seguir viviendo con este agresor. Tiene un estado presente que les permite apropiarse de esa ley, que es la 26485, que es, ¿no es cierto?, de protección integral para las mujeres en situación de violencia, y pueden vivir una vida libre de violencia, que ese es el objetivo principal. Entonces, fíjate cuánto hemos avanzado. Fíjate que estamos hablando de cuando se debía, estaba totalmente naturalizada la violencia. Y hoy, sin embargo, las mujeres empoderadas, entonces dicen, no, esto es violencia, esto yo no me puedo callar, porque está lejos de creer de que la mujer que se calla por sus hijos no los perjudica. Justamente por sus hijos no tienen que
que ser víctimas de violencia porque el chico está criándose en un ambiente totalmente nocivo, tóxico, y va a replicar esa conducta. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado? Y la verdad celebramos el avance, celebramos las normas vigentes y las leyes que protegen y que nos permite trabajar en igualdad de condiciones con el hombre. No es que como se quiere a veces, como se quiere hacer creer o imponer de que las mujeres queremos cada vez más para estar por sobre la oportunidad que tiene el hombre. No, nosotros nunca pensamos así. Pensamos que tenemos estamos en las mismas condiciones y queremos la misma igualdad y el trato equitativo. Bueno, hoy podemos hablar las mismas condiciones, igualdad de oportunidades y trato equitativo. Y eso es muy bueno, porque hace una sociedad habitable, una sociedad con empatía, una sociedad de una convivencia pacífica, una sociedad que tiene cada vez menos, ¿no es cierto?, situaciones conflictivas. Y nosotros vamos por eso, vamos por la erradicación de la violencia. Por eso agradecemos profundamente a los medios que nos permiten hablar sobre este tema, porque esto hace que el hombre entienda que, es decir, hasta dónde él tiene los derechos y nosotros hasta dónde tenemos los nuestros, y que esos derechos es lo que tenemos que hacer valer en las mismas condiciones. Entonces, hoy hablamos de mujeres empoderadas, pero la lucha continúa. Claro, la lucha continúa. ¿Y cómo estamos con el tema de los cupos hoy por hoy, del acceso a la política? Y bueno, fíjate vos que fue una lucha de años lograr un cupo, pero teníamos que empezar por algo. No podíamos lograr, es decir, hablar, ni siquiera pensar en la paridad, sino luchar por tener un cupo para poder estar presente y ser parte y tener, ¿no es cierto?, un lugar donde tengamos voz y voto las mujeres. Y bueno, logramos un 30%, y después del 30% fuimos subiendo, y hoy estamos hablando de la paridad, hoy, y no la paridad solamente en la parte política partidaria, sino la paridad en todos los ambientes. Hoy encontramos mujeres que conducen empresas, mujeres que son emprendedoras y conducen ellas, tienen poder de decisión, las mujeres rurales que administran sus recursos, porque lo que siembran, lo que hacen de sus productos, ellas disponen de su tiempo y de sus recursos, de su dinero. Eso es una mujer empoderada. Y eso lo logró con esto, con esta lucha y con estas normas que nos permiten a nosotros apropiarnos de ella y hacer un buen uso, porque somos todos sujetos de derecho. Claro. Angélica, hablaste que las guardianas del modelo, que por ahí siempre yo lo comento cuando hago entrevistas también a otras mujeres de la política, no necesariamente del Partido Justicialista, sino ver el poder que tiene cuando se juntan, cuando se organizan. ¿Quiénes son? ¿Hace cuánto que están juntas, Sí. Defendiendo el modelo? Sí, las mujeres siempre estuvimos juntas, y en particular en nuestra provincia tuvimos un hombre, como es el gobernador, el doctor Gildo Infran, nuestro conductor, nuestro presidente del partido, que fue un visionario desde el punto de vista de la planificación de un modelo formoseño con perspectiva de género. Eso que permitió, fíjate vos, en el año 95 es el PAIPA, ¿no es cierto? Y en el PAIPA ya estaban, para el PAIPA, que es, ¿no es cierto?, un plan ¿no es cierto?, de productores y productoras, ¿no es cierto?, rurales, que trabajan la tierra, y que ya estaba allí la mujer. O sea, cómo él planificó, ¿no es cierto?, la inclusión, la perspectiva de género, la inclusión del género femenino en todos los ámbitos. Nosotros hoy Formosa tiene mujeres de las comunidades aborígenes que están exportando sus productos, que trabajan en todo lo que hacen, ¿no es cierto?, al trabajo de cestería que hacen, y son todas mujeres. Hoy tenemos un Fontec, ¿no es cierto?, de que hay unidades de mujeres trabajando para los uniformes de los hospitales, para las sábanas hospitales, para los uniformes de la policía,
y lo hacen las mujeres, es decir, impensado, impensado. En otras provincias no podría, no existiría. Nosotros nos vamos a las reuniones de consejeras federales y no pueden creer, nosotros tenemos en todos los poderes las mujeres, jueces, fiscales, Sí. asesoras de menores, tenemos en el Ejecutivo mujeres que conducen ministerios, mujeres que conducen subsecretarías, secretarías, direcciones, tenemos en el ámbito privado lo mismo, es decir, cómo las mujeres nos fuimos empoderando y fuimos demostrando nuestra capacidad para desempeñarnos. Nos dieron la oportunidad Sí. y estamos demostrando lo que somos capaces. Vos conduciendo un programa, ¿no es cierto?, donde estamos dos mujeres hablando de lo que es una comunidad organizada, donde vemos con muy buenos ojos y que nos ven a las mujeres, ¿no es cierto?, trabajar denodadamente, comprometidas, luchadoras, trabajadoras, es decir, y que lo hacen con mucha responsabilidad, y eso hay que destacarlo. Entonces nos sentimos orgullosas de todas, de absolutamente todas las mujeres que trabajan y que luchan para lograr ese espacio, no por una cuestión individual, sino por una cuestión de género. Bien, y seguimos, pasamos en este caso al día miércoles en un móvil de exteriores. Estuvimos hablando con Rodrigo Jiménez, él es del lavadero Acomlab. Bueno, es un lavadero donde se encargan de donar el 10% del lavado a comedores con el lema, un lavado, un plato de comida. Sí, te comento, estábamos con un amigo y dijimos, tenemos que hacer un negocio, trabajo por ahí no hay, y como tenemos el espíritu emprendedor, entonces dijimos, vamos a armar un lavadero, pero lleno de valor agregado. Entonces lo que hicimos es, hicimos el lavadero, por supuesto, y el 10% de cada lavado lo donamos a la caridad. En principio, en forma de alimentos a comedores, de Formosa, claro. Bueno, esta iniciativa arrancó hace muy poquitito. ¿Cómo se contactaron con ese comedor del barrio 8 de marzo? Publicamos en Facebook lo que estamos haciendo, entonces comenzaron a llegar los mensajes diciendo, tengo un comedor, gestiono. Lo que buscábamos es uno que no tenga un apoyo político ni gubernamental. Entonces, bueno, en 8 de octubre, el comedor de Doña Felicita fue el único que cumplía con esos requisitos hasta ahora. Bueno, ¿y los autos, la gente ya se estuvo acercando para ayudar con esto? Sí, tuvo muy buena repercusión, sobre todo por el concepto. Entonces la gente cuando trae su auto sabe que está ayudando. Y la verdad que por eso tuvo muy buena repercusión. Bueno, te saluda Carlos Girbe, estamos en vivo para Enfoque Regional. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Rodrigo? Carlos, ¿nos escuchás? Te escucho, Carlos, así es. Bueno, mi pregunta es cómo son los procedimientos del protocolo en cuanto al lavadero que están, que reabrieron ahora durante la pandemia. Sí, te comento. Cuando la gente llega, por supuesto tiene el alcohol en gel. Nosotros cada vez que entramos al auto entramos con guantes y por supuesto los barbijos. Y cada vez que terminamos el lavado le dejamos un alcohol en gel para el cliente como valor agregado y como medida preventiva, ¿no es cierto? ¿Tienen que pedir turnos para llevar el auto? ¿Cómo es ese tema? Piden turno para que vayamos a la casa de cada uno. Tenemos la modalidad delivery en el cual nos dicen, che, puede venir mañana, entonces le damos un turno y vamos. Para venir acá no necesitan turno. Excelente, entonces. ¿Y hace cuánto que está este lavadero, Rodrigo? Comenzamos hace aproximadamente 2 semanas. Y ahora recién fue lo que implementamos, que cada 15 días donamos a los comedores. El 22 es la donación en Doña Felicita. ¿Cómo salió esta chance de donación? ¿Lo pensaron? ¿Trataron de ayudar a alguien, por decir así? Bueno, personalmente hace 5 años vengo con negocios en Chaco sobre todo, en el que siempre un porcentaje se va a la donación. Financiamos a veces la chomba de los chicos que van a terminar el colegio, viajes, y ahora como vino la pandemia se nos cortó el tema de los eventos, entonces pusimos este lavadero con el cual ayudamos de esa forma. Yo personalmente creo que emprender es un superpoder, y si tenemos la capacidad de generar recursos monetarios, ¿por qué no ayudar a otros con la plata, por supuesto? Excelente iniciativa, Rodrigo. Esto por ahí muchos no sucede, pero tratando de ayudar a los que más necesitan, más en este tema que muchos no la están pasando bien. Exacto.
nos tomó a todos de sorpresa y creo que este es el momento en que los emprendedores van a marcar la diferencia. ¿Cómo ves esto a futuro? ¿Va a funcionar? ¿Va a andar? ¿Tenés esperanza de que todo llegue a buen puerto? No solamente con esto, sino con los emprendimientos que se vienen de acá para adelante cuando termine esto de la cuarentena, todo. A esto lo veo no solamente ayudando acá en Formosa, sino yendo por el interior y no solamente con alimentos, sino que también con indumentaria, ¿por qué no? El día de mañana poder ayudar a nivel de educación, también redireccionando fondos, por supuesto. Y más o menos el precio, si lo querés decir, de los autos, el lavado, ¿cómo están los precios? Sí, por supuesto. Las motos, 200 pesos, los autos, 400 y las camionetas, 500. Para ir a domicilio tenemos un recargo de 50 pesos. Ahí está, muy importante para que también el cliente sepa y repetís también dónde están instalados. Sí, en principio estamos en barrio San Juan 2, entre las calles Jaureche y Juan Manuel de Rosas. Tenemos pensado mudarnos a algún lugar más vistoso, por ejemplo, un surtidor. Si alguien tiene un surtidor en el que crea que puede venir un lavadero con este concepto, con todo gusto estoy dispuesto a charlar con esa persona. Excelente, entonces la iniciativa, Rodrigo. Si te queda algo por decir, están los micrófonos de acá de Enfoque Regional y justamente está David Torres ahí en el móvil. Sí, lo que quiero decir es que a los emprendedores, sobre todo en este momento, que la capacidad más grande que tienen ellos es la de reinventarse. Seguramente la están pasando un poco mal en sus negocios, pero si no les va bien en este negocio, les va a ir bien en el próximo o en el siguiente. Y cuando la pegan en un negocio, vale por todos los que no les salió como esperaban. Y jamás fracasan, solamente es un aprendizaje. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. De nada, Carlos, gracias a vos. Carlos, antes de irnos me gustaría hacerle una pregunta acá a Rodrigo, y la pregunta es, ¿ya tienen en mente a qué comedor van a ir después de del 22? Por el momento, no. Vamos a hablar con doña Felicita y que ella en principio nos recomiende que vaya por el boca a boca. De igual manera, vamos a preguntar en Facebook, como le hicimos la vez pasada, y el comedor que reúna los requisitos, que no tenga apoyo gubernamental ni político, ahí vamos a estar. Bueno, y nos podría dar entonces el Facebook como para que la gente vea la publicación por ahí, para que si conoce algún tipo de comedor. Y también estamos pidiendo donaciones y un número de teléfono para que la gente pueda acercar también donaciones. Perfecto. Mi Facebook es Rodrigo Jiménez. El Instagram de Lavadero es Acomlab Formosa. Y mi número de contacto es 3704 38 27 26. 38 27 26. También visitó los estudios de Canal 7, en este caso en el programa de Liliana, el intendente Jorge Joffre, en una entrevista que comentó sobre los trabajos que está realizando el municipio. Después están las grandes obras, ¿no es cierto?, como la avenida Moró de Justo, con la que se pavimentó hasta el cementerio. También dentro del barrio Liborsi, o en la Floresta, el Resguardo, o en el barrio el Pucú, la calle Irigoyen, el Mariano Moreno y toda la zona esa. Bueno, esos son con aporte del Fondo del Tesoro Provincial, son obras que, lo mismo en el San Miguel, que en el cartel figuran con obras con Fondo del Tesoro Provincial. Pero todo suma, ¿no es cierto? Claro, la gente cuando está en su casa y ve que le están arreglando la calle, le encanta. No sé si sí, por ahí aparte también pregunta de dónde viene, pero aprovecha, sí, bueno, tal cual. La gente, viste, lo que le quiere ver el beneficio Tal cual, de que su barrio crezca. Creo que nosotros por eso estamos permanentemente, tenemos presencia en todos los barrios. Por ahí nos faltan cosas, por ahí llueve y tenemos que volver, pero bueno, tratamos de estar presentes en todas las cosas que hace al crecimiento del barrio. Son 158 barrios, más 11 asentamientos que existen. El municipio creció muchísimo. ¿Por qué creció muchísimo? Porque teníamos 20.000 hectáreas nomás de ejido urbano. Y ahora se le sumaron hasta alrededor de 18.000 hectáreas nuevas, porque llega hasta Sargento Rivarola, Villa del Carmen, todo eso se sumó. Son 38.000 hectáreas. Y la ciudad nuestra es extendida en horizontal. Entonces cuesta mucho más prestar el servicio en horizontal que en ciudades que crecieron en vertical, en altura. Que eso también, poco a poco uno va viendo cómo Formosa está cambiando y con el nuevo código urbanístico se están haciendo edificios en altura. Eso nos va a permitir
concentrar más gente en donde vos le podés brindar mejores servicios. Eso que me está diciendo recién es como que lo escuchamos tantas veces que estaba, creo que inclusive hasta dentro de lo que fue la plataforma de presentación de gobierno, ¿no? Antes que fuera gobierno inclusive, Sí. me acuerdo de esa parte. Y lo vemos cuando vamos al interior, ¿no? Porque cómo crecen en horizontal y tienen el mismo problema. Y El exactamente. hecho, no decimos que hagan edificios, pero se genera el mismo problema porque se van para los costados y cuesta mucho que Y se lo que extienda pasa el es que brazo. Sí. cuando extendés en horizontal, Sí. te alejás de los lugares donde hay Es servicio muy de cloaca, difícil, sí. de electricidad, fluvial, de conectividad para internet. Cada vez te alejas más y la gente, yo entiendo, se va más lejos por el costo de los Sí. terrenos, pero cuando vos construís una buena torre en altura, en un lugar donde ya pasa el colectivo, tenés el pavimento, todo, ese valor del terreno se pierde entre tantos edificios, entre tantos departamentos que se hacen, ¿entendés? Entonces, te sale lo mismo comprar un departamento, a lo mejor que construir lejos. Por eso creo que siempre es importante cuando uno está al frente de un municipio, planificar su crecimiento. Claro. Eso es fundamental. No puedes dejar que crezca La desordenadamente. Es lo mismo planificación es, sí o que sí se yo tiene que siempre dar. pongo ejemplo cuando vos haces tu casa. Si vos Sí. no tenés un plano, decía acá va a estar el dormitorio, Tal cual, acá va a sí. estar la Cualquier cocina, va a cosa estar el pasa baño, así. todo, podés terminar teniendo Se la mezcla todo. cocina en un lugar donde no entra luz, el baño Sí. lejos del dormitorio, ¿viste? Creces Sí, desordenado. hay que planificar. Entonces, una de las funciones que tenemos diríamos, quienes tenemos la función de conducir el municipio en este tiempo es la planificación. Por Sí. eso nosotros estamos haciendo también un plan estratégico para Formosa de 20 años, hasta el 2040 de crecimiento, donde se trate de densificar más la ciudad y que seamos más efectivos en los servicios. Así que muy contento, la verdad, Están en eso. de todo el trabajo que En venimos esa etapa. desarrollando. Creo que en una época difícil, aún difícil, nosotros todavía seguimos haciendo obras, haciendo plazas en los barrios, haciendo servicios sociales Y también. digo, no sé si, yo me imagino que se dan cuenta cada vez que se juntan con su equipo, porque bueno, lo vemos ahora acá, que está Jofre con nosotros, pero hay todo un equipo de trabajo, más allá de los funcionarios que también tienen su equipo. ¿Se dieron cuenta que ya llega a fin de año? Digo, que nos falta poquitito, Sí, que ya este se año va, nos dice, en pasó este caso. volando a todos. Sí, Estamos llegando a fin de año y prácticamente es como que uno quedó en una burbuja estancado. Porque así uno siente. Yo creo que sí, nos pasa lo mismo, el que es un estudiante, ¿no sé? El que es un trabajador, ¿no es cierto? Es como que quedamos estancados, porque la vida nuestra a partir de esta pandemia cambió muchísimo la forma de relacionarnos. Algunos que tenemos parientes en otro lado que no lo podemos ver desde más de un año, algunos porque no venían de antes ya, y si se fueron por la pandemia y querían volver 7, 8 meses. Entonces, cuesta, ¿no es cierto? Este año fue un año muy difícil, un año en lo económico también muy difícil, porque la situación económica también afectó, porque hubieron sectores que estuvieron parados, claro. No, que pero no ustedes, pudieron digo, funcionar. empezaron administrando ya desafíos, a mí no me gusta decir problemas, empezaron ya administrando desafíos con la inundación, un Sí, montón de empezamos cosas más. dos Un inundaciones. gobierno nacional que demandaba que- poco, sí, que sacó sí. inclusive el tema de la soja, todo Sí. ese impuesto que mandaba, están, se supone, administrando y reciclándose, pero nadie esperaba esto, No, por eso, este problema mundial. nosotros, cierto, los primeros 4 años tuvimos 2 inundaciones, ya cuando asumí, en diciembre, Sí, del 2015, ya tuvimos que salir con los camiones a ayudar a transportar las personas que estaban inundadas, se les llevaba a los lugares donde se los recibía, ¿no es cierto? Como el regimiento y todo ese tipo de lugares. Y bueno, así que nos costó muchísimo ordenar la ciudad también con un sistema en el cual el río estaba alto, entonces había que funcionar con las bombas, ¿te acordás? Se inundaban barrios, estaban colapsados. Fue difícil. Y como decís vos, 2 inundaciones con un gobierno nacional que nos relegó lastimosamente como provincia y como municipio también, no tuvimos prácticamente ayuda en nada, lo sacamos adelante. Y el vecino nos volvió a dar un voto de confianza. Y ahora que otra vez creíamos que íbamos a empezar claro, a pasó seguir esto. Sí. creciendo en los sueños que O al menos, tenemos. a lo mejor que iba a ser menos difícil, Sí. menos truncado iba a estar el camino,
salió esta pandemia, cuarentena en todos lados, pues, la gente cerró, hay algunas áreas que todavía no pueden trabajar, no tributan, es Y sí, complicado. por eso. Pero Baja bueno, todo. creo Sí. que uno tiene que mirar en positivo y aún a pesar de todo este contexto, uno Sí. mira a Formosa y la ve linda, que ha crecido, que se ha modernizado, uno la ve a una ciudad pujante a Formosa. Sí. Y digo, su equipo aprovechando todo lo que sea lo virtual. Hay cosas que se hacen presencialmente, Sí, todo como la entrega prácticamente esta hace virtual. poco, pero de los certificados, de Sí. medallas a personal que hace mucho tiempo es empleado municipal, pero de lo que vienen a contarnos, ¿no? Capacitaciones, encuentros, todo digital. Aprovechan todas las herramientas. Nosotros hacemos, o sea, todo lo que nos manejamos con los funcionarios nacionales, Sí. hacemos reuniones virtuales con algunas personas que también nos tiran algunas ideas o nos hacen propuestas de otras provincias, también por forma virtual. Y también tenemos una manera de comunicarnos con todos aquellos vecinos y dirigentes que trabajan con nosotros. Empezamos a comunicarnos por forma virtual también una vez a la semana por lo menos para explicarle qué estamos haciendo en las diferentes áreas y cuál es la idea nuestra para el crecimiento de la ciudad y cómo tenemos que trabajar en estos tiempos de pandemia. Aparte, en su momento, cuando recién empezó esto, se daban clases virtuales de cocina, de gimnasia. Ahora se está haciendo con los chicos con discapacidad, se está haciendo también una actividad en el playón ferroviario para ayudar a las familias los sábados. Así que bueno, nosotros no paramos nuestra tarea, el compromiso que tenemos con el vecino es muy firme y vamos a seguir en esa línea. Tenemos la suerte, yo digo que la suerte de que es como que el vecino se empoderó del municipio. Grupos de vecinos organizados, en el barrio Malvina, en el barrio Lote 4, Villa Jardín y todo ese San Pío X, que están organizados, y otros barrios también. Entonces trabajamos muy mancomunadamente y nos damos una mano grande. Ellos colaboran muchísimo, nos avisan cuando hay algún problema, nosotros tratamos de solucionar, tratamos de hacer plazas, después ellos quedan encargados de cuidarlas o mejorarlas las plazas, como hicimos hace poco en la plaza del barrio 17 de octubre, los mismos vecinos cuidan. Entonces creo que ellos empezaron a empoderar y eso hace que el barrio cada vez se mantenga mejor, porque son los mismos vecinos, los que viven, los que conocen su problemática, Sí. los que nos van transmitiendo las cosas que podemos trabajar en conjunto y que podemos mejorar. Lo que vemos es que se hace con lo que hay. Exactamente. Este programa también lo tuvimos a Cuché hace poco entusiasmado, que se largaba con la ecología. Sí, de separación de basura. Sí. Ese es un programa que se empezó a hacer en el barrio San Miguel primero y está funcionando bien, donde se le entregan las bolsitas, se separan los materiales, la basura húmeda de la basura seca. Hasta huertas, yo digo, todo lo que Estamos se hace. haciendo huertas en todo hoy. Sí, lo que se hace, sí. Ayer a la tarde me encontré con una vecina que me paró y me dijo, oh, estoy re contenta. Dice, la verdad que estoy muy contenta porque el personal municipal me está ayudando con mi huerta en mi casa y dentro de poquito ya voy a tener para comer y convidarle a mis amigos mi propia producción. Y bueno, eso son cosas que a uno lo reconforta. Tal cual. Y bueno, tratamos de hacer todo lo posible para colaborar con la gente y para tratar de brindarle los servicios. Lo estamos haciendo aún en esta crisis que estamos atravesando. Estuvieron con el gobernador hace poco. Ayer hubo una reunión sí. del gobernador con los 37 intendentes y presidentes de comisiones de fomento. Se analizó la situación sanitaria donde los epidemiólogos explicaron. Se habló de la situación también hídrica que ocurrió en nuestra provincia, que veníamos atravesando una sequía muy grande en todo el territorio provincial, pero que afortunadamente por obras que se venían ya realizando de años anteriores dentro del modelo formoseño, como por ejemplo el aprovechamiento del agua del río Pilcomayo, hay muchas comunidades y localidades que pudieron pasar este mal momento de la sequía. Entonces, bueno, se hizo el análisis se hizo análisis desde el punto de vista productivo también y posteriormente, para ir cerrando la reunión, el gobernador nos transmitió a todos de que en esta ocasión
para que el beneficio de este aumento llegue hasta las localidades o los municipios más chiquitos que a veces no pueden Claro, les mantener cuesta mucho afrontar el desafío, el sí. desafío. La provincia sería cargo del 5% de aumento del mes de noviembre, diciembre y enero. Ah, qué bien. 3 Y el meses. proporcional de ese 5% también para el medio aguinaldo. Así que en estos meses, lo que teníamos como para pagar los municipios más grandes, vamos a tener un respiro para Claro, hacer para una juntar, reserva sí. para ver qué ocurre el año que Ujú. viene. Y los más chiquitos van a poder cumplir hoy, pero también se tienen que organizar para que Se tienen que esto es hasta organizar. enero, después ya uno tiene que volver a Inver- generar los recursos Invertir y no necesarios gastar sería, ¿no? exactamente para Sí. que su municipio o su comuna funcione. Tal cual, invertir y no gastar, esa sería la receta, como Así es. dice mi tía Chela, que Así es, siempre da acá no hay que consejos, sí. gastar más de lo que te ingresa, eso es Tal así. cual, hay que ser precavido. Entonces uno tiene que hacer todos los cálculos para no entrar en problemas después ni acarrearle problemas a la gente. Nadie. Cerramos con la esperanza de una vacuna, ¿no? De lo que anunció el presidente. Sí, el presidente dio la buena noticia de que se compraron 25 millones de dosis, que son para 10 millones de personas aproximadamente, pues son 2 dosis, Sí. de una vacuna de Rusia, que hoy justamente comunicaron en los medios que tiene un 92% de efectividad, pero también está en la vacuna Pfizer, que dio un 90% de efectividad. Están las vacunas que se están realizando en Oxford, la vacuna que están haciendo los chinos. Bueno, la Argentina creo que tiene contacto con todo, y entonces la posibilidad de que a partir del año que viene, dicen en diciembre, enero, pero vamos a suponer que aunque sea a partir del año que viene, esa vacuna se va a empezar a distribuir equitativamente con las provincias. Entonces creo que acá en Formosa, como hay un estatus sanitario bueno, porque hay, afortunadamente, aunque duele una sola muerte, y infectados hay 184 creo, 181, 184 no recuerdo bien, que hubieron en todo el periodo, y muchos de esos ya recuperados, prácticamente quedan 25 nomás con síntomas. Si llegara la vacuna y nosotros nos mantuviéramos así, podemos vacunarnos y poco a poco ir volviendo a nuestra vida normal, que ojalá se dé pronto, ¿no es cierto? Aunque Sí. tenemos que también ser conscientes que la vida normal no va a ser como era hasta hace un tiempo. Va a haber que usar el barbijo seguramente, mantener un cierto Sí, la cuidado, distancia, sí. y bueno, pero ir volviendo a la normalidad. Hoy, así como estamos, la verdad que es muy difícil que uno pueda viajar a otra provincia o que de otra provincia vengan, porque el virus va y viene con la gente. Tal cual. No es Bueno, que el virus anda en el aire. no, claro, eso siempre lo explican. Sí. Yo le agradezco el tiempito, esperamos tenerlos antes de fin de año, que sería dentro de poco nomás, porque Sí, pasa ya estamos ahí. rapidísimo. Sí, con noticias positivas también como esta, digo, Dios quiera. más circulante va a haber y más posibilidad, bueno, de que la señora que está en la casa invierta lo que Sí. viene, no le digo de más, sino lo que se está reajustando hoy por hoy a nuestra No, y realidad, ahí ¿no? tenemos que ser positivos. Yo creo Sí. que una vez que esto pase, que seguramente vendrán tiempos mejores para la Argentina, Sí. y para todos los argentinos y también para todos los formoseños, que evidentemente tenemos que tener mucha fe, mucha esperanza de que vamos a mejorar, porque Sí. ese tiene que ser nuestro pensamiento, mirar con una mente positiva. Si no, uno entra en una depresión, en un aislamiento, en querer abandonarse, y yo creo que no, al contrario, Claro, al hay que contrario. tener más que nunca viva la esperanza de que esto va a pasar y que vamos a volver a tener esa relación que teníamos todos, y que también la Argentina, después de este momento oscuro económico, va a empezar a florecer en lo económico, y que ese florecimiento nos va a caer o nos va a derramar a todos para tener una vida más, una vida mejor, diríamos. Claro. A jueves, una comunicación telefónica en el noticiero del 7 a Pablo López Pereira, luego de asumir como concejal en el Consejo Deliberante de El Colorado. Bueno, estamos muy contentos, conformes con la decisión de la justicia, que creemos que puso en claro la situación que hemos vivido aquí desde hace un año, cuando de manera violenta se nos despojó de la banca que nos corresponde por la voluntad popular. ¿Y por qué digo violenta? Porque se violó la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Municipios, los pactos internacionales. Es decir,
todo lo que el Superior Tribunal de Justicia, en un fallo, en este caso ejemplar, puso en evidencia al intendente y a aquellos que acompañaron esta maniobra escandalosa. Claro, ¿cómo vas a seguir ahora, de ahora en más? ¿Qué proyectos tenés? Bueno, pues ya se supone se ha pasado esa etapa, se asumió, de ahora en más, ¿cómo vas a manejar la situación? Tengo una cantidad significativa de proyectos de mucho peso para el beneficio de los ciudadanos del Colorado, proyectos que van a estar vinculados en mejorar la condición de vida en la ciudad, en la localidad, y paralelamente a ello vamos a intentar que esos proyectos se lleven con el presupuesto indicado y que el presupuesto de la municipalidad y del Consejo Deliberante sean absolutamente transparentes para que los ciudadanos puedan observar a dónde van los recursos que son de todos. Así que los proyectos existen, son significativos, tienen que ver con el medio ambiente, con la ecología, con hermosear la localidad, con la obra pública. Hay una serie de cuestiones que vamos a plantear, pero insisto que ese planteamiento también conlleva la necesidad de que se nos rinda cuentas y que el Consejo Deliberante no actúe como una oficina o como una escribanía del municipio, del intendente Briñole, y cumpla el papel natural que le corresponde. Claro. ¿Qué tal el clima hoy? Digo, ya estamos por ahí, no te digo que no es un programa de espectáculos, es un noticiero, pero uno quiere saber, en armonía, por lo que vos podés ver, se va a poder trabajar en equipo, digo, a partir de ahora, ¿no? La verdad que fue un clima tenso, evidentemente no soy muy bienvenido en el Consejo Deliberante, a todas luces se ha hecho lo imposible para que yo ingrese, pero bueno, fue dentro de todo un clima correcto, el adecuado para que asuma, y aparte, Liliana, no es un club de amigos, ni es un club de té. Claro, uno va a trabajar. Es un Consejo Deliberante, así que yo tengo un montón de amigos, los tengo afuera del Consejo, y no pretendo hacer amistades ni sociales en el Consejo Deliberante, sino cumplir el papel que la gente me encomendó. Claro. ¿Qué va a pasar? Digo, bueno, uno trabaja por los vecinos de la ciudad, además está decir que lo ideal es que sea en armonía, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, digo, en la parte civil con relación a la señora que ocupó, en este caso, la banca que se le dieron a usted ahora? O mejor dicho, que lo habilitaron a asumir, sí. Sí, yo por suerte tengo un equipo de abogados sólidos profesionalmente, que seguramente van a actuar al respecto. Ya están estudiando de qué manera hacerlo, pero mi propósito es iniciar las demandas que correspondan hacia quienes han sido responsables de toda esta situación. Entre ellas a la señora Mónica Viviana Portillo, que usurpó un lugar vergonzosamente que no le corresponde. Así que también la señora en su debido momento va a recibir la notificación de que se le está haciendo una demanda. Bueno, gracias por más cosas, nos quedan por consultar, pero bueno, vamos a seguir, me imagino yo, manteniendo los contactos. Sacamos siempre informes de la Perla del Sur, conversamos con los actores sociales de ahí, así que te sumamos a vos ahora, dentro de la grilla. Felicitaciones. Liliana, muchísimas gracias por tu atención, gracias por conectarte y bueno, satisfechos porque esto ha sido un triunfo no solamente desde el punto de vista jurídico, sino un triunfo político. Le hemos torcido el brazo al autoritarismo del intendente Mario Briñole. Continuamos, otra comunicación telefónica también en el noticiero del 7 al diputado nacional, el doctor Mario Arce, hablando sobre los nuevos proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación. Ayer tuvimos, un sinnúmero de proyectos y la satisfacción de que dos iniciativas, por un lado lo que tiene que ver con el convenio 190, un convenio que firmó la República Argentina y lo que vino a la Cámara de Diputados es para su ratificación y tiene como objeto la eliminación de todo tipo de violencia y acoso en el mundo laboral. Es decir, lo que busca es tratar de dar una protección a toda la población trabajadora en un sentido amplio, no solamente al trabajador
en una relación, se puede decir, un vínculo contractual, sino amplio, que puede extenderse también a un pasante, a una persona que está haciendo una formación profesional. También puede invocar este convenio una persona que está en situación de extinción de la relación laboral, así como también la que busca un empleo, y bueno, y es amplio también en cuanto a en qué situaciones de, por ejemplo, el lugar de trabajo tradicional, y también puede ser también en un viaje, puede ser una trabajadora o un trabajador que sufre algún tipo de violencia y acoso en distintos ámbitos, que no necesariamente sea su lugar de trabajo. Y bueno, y también incorpora una serie de normativas que sin lugar a dudas viene a ayudar a tratar de evitar todo tipo de violencia en el ámbito laboral. Se aplica para el sector público y privado, trabajo informal y formal, trabajo urbano y rural. Así que es muy por el hecho de que soy autor del proyecto, y bueno, y ya hoy posición de ley. Hay un proyecto de mucha relación con nuestra zona, que es Guaraguazú. Ustedes saben que es una especie que está en peligro, y por eso es que hemos dado la posibilidad de que tenga una protección mayor para que, bueno, podamos, sabemos que en el Chaco, en el norte de Santiago, con la declaración natural, protección a si no lo tiene. Es decir, ¿qué es la protección mayor? Que está prohibido, por ejemplo, su comercialización, su caza, así como también su secuestro, y en ese caso establece sanciones y disposiciones que condenan, se puede decir, este tipo de cuestiones ilegales, que es lo que muchas veces sabemos que es una de las causales de por qué se van perdiendo nuestros aguaraguazú, así como también decir de que la preservación de su hábitat o la recuperación de su hábitat es muy importante, y por eso la recuperación o el cuidado de nuestro ambiente, para tratar de que nuestros aguaraguazú puedan mejorar el lugar donde viven. Claro, de todo esto que nos estás diciendo, digo, un logro, ¿no?, que haya salido de Formosa. Sí, muy contento porque son dos proyectos de mi autoría, que uno tiene sanción de ley y el otro media sanción. Ahora pasa a la Cámara de Senadores, el del Guaraguazú. No es fácil en la Cámara de Diputados. No, para nada, sí, nosotros cubrimos siempre y nos damos cuenta. Sí. De uno, entonces por eso la satisfacción y la alegría en este caso. Claro. Y digo, cambiando el tema, ¿no?, de todo esto que estamos conversando, no sé si has tenido ya, porque estás viajando, ¿no?, pero sé que te mantuviste bastante en línea con lo que iba a pasar en la legislatura. Ya se aprobó una ley que está trayendo diversas interpretaciones sobre si es constitucional o no. Bueno, vos como abogado, aparte de como legislador, ¿qué pensás de todo esto? Bueno, en primer lugar te cuento que estoy volviendo al Colorado porque asumió, después de una aberración en el Consejo Deliberante del Colorado, que no pudo asumir por un tiempo el concejal Pablo López Pereira. Así que hoy vemos con satisfacción también eso, que por fin la justicia provincial se ha despedido, y bueno, hemos venido a acompañarlo, en el cual entendemos que es un acto de estricta justicia, la asunción tardía, pero bueno, la asunción al fin de Pablo López Pereira en el Colorado. Es un llamado a atención porque es una violación a los derechos ciudadanos, la violación también a lo que se votó en las últimas elecciones. Y por el otro lado de tu pregunta, Liliana, en cuanto a la situación de lo que pasó en la legislatura provincial, me parece que es un acto de desesperación, un acto de tratar de reafirmar algo de una política que viene aplicando. Lo que en vez de profundizar con este tipo de proyectos, que son a todas luces inconstitucional, ilegal, este tipo de iniciativas que se aprobó anoche en la legislatura provincial, en vez de profundizar este tipo de medidas, lo que debería hacer el gobierno provincial es corregir, y en ese sentido la Cámara Federal, así como también el juez federal Carabajal, me parece que fueron más que claros, en el cual le ha ordenado con una serie de fallos y de resoluciones para que la provincia, en todo lo que tiene que ver con su política sanitaria, su política de ingreso a la provincia, así como también las condiciones en que se encuentran los que están realizando cuarentena, modifique y corrige, no que profundice.
Continuamos también en un móvil de exterior, en este caso en enfoque regional. Estuvimos hablando con Fabián Servir, referente de Polo Obrero, que piden un comedor para el barrio Simón Bolívar. Bueno, el reclamo es básicamente por la situación económica penosa que estamos viviendo, que todos somos conscientes, que esta situación se ha agravado en el marco de la pandemia, la cuarentena, que golpea duramente la situación de las familias trabajadoras, sobre todo aquellos que subsisten de la changa, ¿no? De los trabajos precarios, que bastante abunda de precarización acá en la provincia. Bueno, la situación económica golpea duramente. Nosotros ya venimos funcionando con un merendero Mariano Ferreira, que atendemos los sábados, pero bueno, las necesidades crecen, por lo tanto también crecen el pedido de la gente, de las familias que participan de este merendero, y básicamente ahora se está reclamando por un comedor para que sea una ayuda diaria en la economía familiar, tratar de garantizar por lo menos una comida por día para tantas familias. Vos mencionabas muy bien de 40 en estos momentos, pero día a día vienen a registrarse, a anotarse más familias, porque crece la necesidad. Y bueno, nosotros estamos reclamando ahora de forma urgente por este comedor. Frente a la negativa al principio del gobierno, no nos quiso atender, no nos quiso dar, digamos, vía nuestro reclamo. Bueno, está Carlos Gilbert en el estudio, estamos en vivo para Enfoque Regional. Muy buenos días, Fabián. ¿Cómo le va? Buenos días, Carlos. Gracias. Gracias por estar, digamos, y tener la posibilidad de esta entrevista. No, por favor. ¿Y qué respuesta tuvo hasta el momento? ¿Negativa? Sí, básicamente, bueno, nosotros hemos hecho un petitorio, que siempre piden las notas, ¿no? Hemos hecho el petitorio, hemos juntado la firma de muchas familias y fuimos al Ministerio de la Comunidad, digamos, para comenzar el pedido. Básicamente ahí lo que nos dijeron es que el gobierno no está sosteniendo ningún comedor. Ellos dicen que a través de los comedores escolares están dando respuesta a esta necesidad, pero eso es falso, porque en los comedores escolares le dan para los chicos que van a la escuela, no así para el grupo familiar. Entonces, en una familia donde hay 7, 8 integrantes, por ahí recibe 2 o 3 los chicos que van, el resto de la familia no tiene nada. Entonces, bueno, es una falsedad en ese sentido, y bueno, básicamente no nos quisieron recibir, no quisieron recibir nuestro pedido, nuestro petitorio. Es por eso que hoy estamos haciendo esta actividad acá de forma más pública, en esta avenida, la olla popular, con los vecinos, para, bueno, ganar visibilidad y poder hacer oír nuestro reclamo por el comedor. Y seguramente van a estar hasta recibir alguna respuesta, porque esto va para largo entonces. Entendemos que los tiempos del gobierno son otros, pero los tiempos de la familia son, no es para ayer. No hay más tiempo para esperar. Nosotros ahora estamos haciendo una olla popular, pero esto recién comienza, como vos decís, vamos a discutir un plan de lucha, este es el primer paso. Vamos a, la semana próxima seguramente estaremos haciendo otras acciones, posiblemente vayamos al ministerio, a casa de gobierno, pero cada día que corre se va deteriorando más aún la situación económica de la familia, por eso urge, digamos, este reclamo. Más en un contexto, como vos sabrás, que ayer el ministro de Economía Nacional dijo que no va a haber el pago de un cuarto IFE, ¿no? Algo que, si bien era mínimo, casi insignificante, pero era una ayudita. Ahora ni siquiera eso, ¿sí? Las familias están totalmente desprotegidas de asistencia social. Por el lado de la provincia es casi nada, digamos, ¿no? Decía hoy el comedor de las escuelas, que es solamente para los chicos escolarizados, o la bolsa Nutri, que cada vez es más flaquita, más chiquita, que no es ninguna solución para nada, para tanta necesidad. Por eso es que vamos a profundizar este plan de lucha hasta conseguir el comedor. Como te decía, son 40 familias, pero día a día esto va creciendo. Acá nosotros estamos en el Simón Bolívar, pero vienen familias del Porvenir, vienen familias de Antenor Gauna, del 20 de julio, hasta de la Floresta están viniendo, porque crece la necesidad y la gente hace lo que puede, se rebusca para poder llevar algún tipo de sustento a sus casas, ¿no? Fabián, ¿algún otro requerimiento aparte del comedor? Nosotros también estamos en una campaña por
la apertura, digamos, de los programas sociales, en vista que no hay trabajo. El pueblo obrero básicamente reclama trabajo genuino con salario digno, pero al no haber eso reclamamos otro tipo de cobertura, otro tipo de asistencia, como te decía hoy, sobre todo en el momento donde el gobierno decide cortar el IFE, nosotros estamos reclamando de forma urgente la apertura de la inscripción al potencial trabajo, que es el programa que según dice el gobierno el que va a quedar. Bueno, eso es a cuenta gota. El gobierno pretende hacer un terrible recorte ahí. Para el IFES eran beneficiadas 9 millones de personas. Se habla que para este nuevo programa solamente están pensando en 2 millones y medio. Es decir, que va a dejar una inmensa mayoría fuera de la asistencia. Entonces nosotros también estamos reclamando la apertura del programa Potencial Trabajo acá para Formosa. Y justamente en Formosa, ¿cuántas familias o cuántas personas están sin trabajo, si tiene algún cálculo? No, eso es muchísimo. Lo que sí es claro que lo que la estadística da no tiene que ver con la realidad, digamos, ¿no? A veces las estadísticas son muy engañosas, te tiran porcentaje, digamos, de una medida que no tiene que ver con la realidad, porque bueno, vos sabrás que miden la desocupación según la intención de una persona si está buscando o no trabajo. La situación es que la gente ya ha perdido la esperanza de conseguir trabajo, muchos ya ni siquiera lo buscan, entonces no forman parte de esa estadística, ni tampoco aquel que cobra algún tipo de asistencia o está en alguna cooperativa, pero sabemos que los ingresos, el caso de los chicos, la gente que está en la cooperativa son muy de miseria. Estamos hablando de 6.000, 7.000, 8.000 pesos algunos. Bueno, nadie puede vivir con esa plata, pero para la estadística eso ya no es desocupado. Todos sabemos que la situación social de pobreza crece en el país y crece en la provincia. Esto no es nuevo, eso es cierto. Hace muchos años venimos arrastrando estos problemas de falta de empleo. Muchos jóvenes, año tras año, van a otra provincia a buscar trabajo. Hoy tenemos este problema también de los varados, ¿no? Que se hizo tan público, tanta gente fuera de la provincia sin poder ingresar. Bueno, tanta gente afuera varada es el resultado del fracaso del gobierno del Infram, que ha llevado estos problemas de infraestructura terrible de la provincia y que hoy, bueno, se ven los resultados. Mucha gente afuera sin poder ingresar como resultado de la falta de empleo y de un sistema de salud también, porque muchos de los varados fueron a buscar asistencia sanitaria o a hacer tratamientos fuera de la provincia, ¿no? Entonces, estamos frente a una provincia con severos problemas estructurales, nos han llevado a una pobreza y una quiebra absoluta de la provincia, más allá que el gobierno diga, el gobernador diga, que todos los años tiene superávit. Ese superávit es a costa del empobrecimiento y de la ruina que nos ha llevado a la provincia. Y así llegamos al día viernes. Esta es una entrevista vía Zoom, el noticiero del 7, al licenciado Lucas Aguilera. Él es psicólogo, quien dio consejos prácticos para no caer en la depresión en tiempos de pandemia. Totalmente, la depresión se caracteriza por ser la depresión es un síndrome clínico que, bueno, presenta distintos tipos de alteraciones, pero sobre todo que se manifiesta a través de diferentes síntomas, ¿sí? Bueno, en este sentido, y más teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, los tiempos actuales, en donde por ahí tenemos que tener en cuenta muchísimas restricciones, es ahí donde se producen, a mí me gusta empezar a llamar antes de, ¿no es cierto?, depresión, alteraciones en el estado del ánimo. Los denominamos así porque son alteraciones que yo las puedo dar cuenta a partir de diferentes tipos de indicadores, como por ejemplo la famosa, entre comillas, anedonia, que para nosotros la anedonia es la dificultad para poder sentir placer por las cosas que hago, ¿no es cierto? O también la irritabilidad, la agitación, la tristeza. Bueno, son distintos tipos de cuestiones que yo voy teniendo en cuenta para empezar a hablar de, ¿no es cierto?, lo que le llamamos usualmente como alteraciones en el estado del ánimo. Y como dije antes, en estos tiempos seguramente es uno de los, como de las situaciones clínicas un tanto más frecuentes durante este último tiempo, por, nuevamente, como dije antes, muchísimas restricciones debido al confinamiento, ¿no es cierto?, muchas limitaciones en relación a lo laboral, muchas limitaciones también en relación a lo económico. Tengamos en cuenta por ahí a las personas que trabajan de manera independiente y que por ahí todavía no pudieron
retomar o están retomando de manera muy parcial sus actividades, lo cual implica un gasto o conlleva una pérdida de tipo económica también, ¿no? Entonces son distintos factores los que se van sumando para poder hablar o pensar en esto que digo como alteraciones en el estado del ánimo y que podrían, ojo que uso el potencial, podrían llevar, ¿no es cierto?, a un diagnóstico de depresión. Otra cosa que me parece como bastante importante de poder ser aclarada, Lili, es que usualmente nosotros hablamos y decimos, bueno, yo soy depresivo, ¿no? Y eso es algo bastante común en escuchar en las personas que por ahí nosotros conocemos de hablar o de autodiagnosticarse con algo, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces, algo importante como para poder desmitificar, si se quiere también, es hablar de que la depresión en realidad no es un estado de manera crónica, sino que es un estado. O sea, yo hoy estoy depresivo por algún tipo de situación que estoy atravesando en mi vida, pero no necesariamente siempre voy a vivir depresivo. Eso es importante como para poder tenerlo en cuenta. Y como dije antes, la depresión se caracteriza por muchos factores, como fueron más o menos lo que estuve mencionando antes. Esto de tristeza, llanto, agitación, nerviosismo, pérdida de placer, pérdida de interés, ¿sí? O sea, son varias cuestiones que yo tengo que tener en cuenta para poder empezar a hablar de un diagnóstico. Obviamente que mencioné solamente poquitas, pero son muchas más las que yo tengo que tener en cuenta para poder hablar de un diagnóstico de depresión, ¿sí? Así que ojo a la gente con el autodiagnóstico, por eso va toda esta aclaración. También otra de las cosas que me parece importante también es conversar y charlar de que hoy en día, gracias a las psicoterapias, hay mucha efectividad o muchísimas herramientas que pueden ser brindadas para poder tratar este tipo de diagnósticos y también de que si nosotros vamos pensando en relación a la depresión en grados de severidad, ¿sí? Si la severidad es muy grande, nosotros ya tenemos que empezar a hablar también de una intervención o de una interconsulta con algún médico psiquiatra, ¿sí? Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y siempre, siempre, siempre también, antes de un diagnóstico, preguntar, por ejemplo, cuándo fue el último chequeo clínico, si, ¿no es cierto?, por ahí no hay algo que tenga que ver, por ejemplo, con las tiroides, con alguna cuestión vinculada al ciclo vital, ¿sí? Por ejemplo, alguna pérdida reciente, alguna separación reciente, alguna mudanza, ¿sí? O sea, todas esas cosas yo también tengo que tener en cuenta para poder hablar de esto que, ¿no es cierto?, nos convoca hoy, que es la depresión. Así que otra de las cosas, otro de los datos importantes también, es que la depresión es un diagnóstico que es un tanto más apacible o es un poco más frecuente, digamos, en poblaciones de jóvenes entre más o menos de adolescentes ya un tanto tardíos, quizás entre los 15, 16 años hasta los 35, 36 años, ¿sí? Ojo que con esto no estoy diciendo que las otras poblaciones no estén exentas de poder padecer de esta situación o de este diagnóstico. Hablo de este rango etario porque este rango etario se dice que es el que tiene mayor vulnerabilidad, pero vulnerabilidad de padecer cualquier trastorno mental, ¿no es cierto? Pero, vuelvo a decir, con esto no quiero decir que las demás edades no sean apacibles de padecer de esto, ¿sí? Entonces, también es un poco interiorizarme sobre esto de conocer y también sobre todo esto que me gustaría que lo que más quede grabado hoy es que la depresión, más allá de ser un estado crónico, porque no es un estado crónico, es un estado depresivo. Yo hoy estoy depresivo por una situación en particular que estoy atravesando en mi ciclo vital, lo cual también nos invita a pensar en nosotros de que eventualmente a través de distintos tipos de tratamientos yo voy a poder tratar y trabajar y salir de este estado en el que estoy hoy. Bueno, la verdad que esa parte que dice mi ciclo vital nos dejó pensando, ¿no? Porque por ahí uno dice,
o escucha decir, no estoy deprimido, estoy depresivo, es como que va a durar toda la vida y es un proceso, es un momento. Sí, es así, fíjate que por eso también es muy importante poder brindar, ¿no es cierto?, determinado tipo de información a la gente sobre que también, a ver, en cada ciclo vital o en el ciclo vital de cada uno, nosotros vamos haciendo determinados duelos ante determinadas situaciones. Por ejemplo, el solo hecho de dejar de ser adolescente para poder adentrarme al mundo de la universidad, o dejar de ser un adolescente que deja el colegio, termina el secundario, y es un factor, si se quiere, como de riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ahora tengo que empezar a asumir otro tipo de responsabilidades. O también el famoso, el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío es cuando los padres, ¿no es cierto?, se quedan en sus casas y de repente se encuentran con que están solos porque ya los hijos se fueron todos. Entonces, es también otro indicador o otro factor de riesgo que fíjate que tiene que ver con momentos de la vida. Entonces, también es como ir teniendo en cuenta en qué momento de su ciclo vital está esta persona que hoy viene a consultar, como para poder también hablar de un diagnóstico o no, ¿sí? Si se trata de una cuestión vinculada al ciclo vital o si se trata de un diagnóstico o de otro diagnóstico que no sea necesariamente depresión, quizás sea, ¿no es cierto?, esté vinculado a montos de ansiedad muy elevados, pero eso uno lo va pesquisando, lo va viendo solamente a través de la clínica, a través de del ejercicio, digamos. Y por ahí otra de las cosas que a mí me parece como bastante importante, ¿sí?, que nosotros tengamos en cuenta, es que esto yo lo digo y te lo dije la primera vez que nos vimos, cuando vos me preguntaste qué puedo hacer yo y cómo yo me doy cuenta que por ahí necesito hablar con alguien, cuando hablábamos del dispositivo de guardia, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros vamos por la vida como en una ruta y que la ruta al costado tiene señales y que lo mismo sucede con mis emociones. Yo voy en la vida y que la vida me va enseñando o me va mostrando al costado del camino determinadas como señales, y lo que a mí lo que yo tengo que empezar a hacer es hacerle caso a esas señales, porque mis emociones todo el tiempo me están diciendo algo. Entonces, cuando sucede algo y yo empiezo a despertar o a generar determinado tipo de emociones, también yo voy a empezar a hacerle caso a eso, ¿sí? Porque me están queriendo avisar algo. Mis emociones siempre me están queriendo avisar algo. Y en un móvil de exterior, el día viernes también, en Enfoque Regional, estuvimos con Sonia Zárate. Bueno, ella tuvo un inconveniente en su barrio, la amenazaron con un arma blanca e hirieron a su mascota. Y bueno, en hora de las 20 aproximadamente, llega un conocido, porque es conocido aquí, un cliente frecuente de la casa, en estado de ebriedad, ¿viste? Solicitándome fiado. Y yo al negarme, porque en realidad él estaba muy ebrio, entonces me negué a ese pedido, y por eso empezó a hacerme disturbio, amenazando que iba a romper todo, que iba a patear todo, que iba a destrozar todo, que yo sí o sí tenía que darle anotado. Y al negarme, entonces y en eso llega una de mi hija, la mayor, y empezó a forcejearse con él para poder retirarle del local, ¿viste? Para que yo pueda cerrar y, bueno, atenderle de afuera. Y al no permitir eso, en eso llega la otra. Yo le pedía, por favor, que se retirara, porque iba a llamar a la policía. Cuando le dije a la policía, peor empezó a gritar, ¿viste? Y ahí sí empezó a hacerme todo un desastre acá adentro. Entonces le dije, hacé entonces por mi hija, que tengo mi nena más chica que recién operada, que ella vio en la cámara lo que estaba pasando y se baja con su herida y todo, ¿viste? Se baja y entonces le dije, fíjate, fulano, ahí está mi nena recién operada, y ella se asusta porque no está acostumbrada a esos disturbios, ¿viste? Y le dije yo, por favor, no vaya a hacerme eso, no vaya a ser así, retírate. Y no hubo caso, y en eso entonces mi hija mayor agarra y me hace seña que me vaya, porque la bronca era conmigo, ¿viste? Entonces que me voy. Entonces yo agarro y me voy para salir de la parte del garage para poder mirar quién de los vecinos me podía dar una mano con él. Y en eso, cuando yo salgo y ella se forcejeó con él para salir del local, me mira él, ve que yo estoy viniendo del fondo de mi casa por el garage
y delante mío mi perra, ¿viste? Y ahí saca el arma y le da un puntazo a mi perra. Pero de la nada, ella no la ataca, nada, solamente venía acompañándome mi perra. Sí, y ella como venía más adelante, yo por eso dije, si no era mi perra, era yo. Ese es el miedo que me quedó a mí, y eso me cargura hasta hoy, no puedo dormir, porque si no era para mi perra, era para mí, porque él ahí, cuando él mira así, ahí saca el arma blanca él y le hinca a mi perra. ¿Cómo se encuentra su perrita en este momento? Y hoy tiene curaciones otra vez, porque esta noche corrimos con ella, un vecino me socorrió porque yo le dejé a mi marido acá con el tema que vinieron las autoridades, todo, y bueno, y un vecino me socorrió, ¿viste? Yo pensé que le hirió muy grande porque ella lloró y se me acostó, ¿vio? Y yo pensé que fue la herida muy grande, pero por suerte no fue muy grande, pero fue considerable. Bueno, estamos en vivo para Enfoque Regional, te saluda Carlos Gilbert. Buen día, Sonia, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Y el sujeto cómo quedó el tema? ¿Lo denunció? ¿Fue puesto en la justicia? ¿Qué pasa con ese tema? Y me informaron que esa misma noche le pudieron agarrar al hombre, gracias a Dios. Sí, me informaron que esa misma noche le pudieron agarrar. Más Sí, o menos la edad de este sujeto. Y no tengo idea, no tengo idea, pero supera los 35. Ah, ya es un adulto. Sí, es una persona mayor. Sí. Bueno, sí. Lamentable el hecho. ¿Esto ya le sucedió anteriormente o la primera vez que...? No, la primera vez que está pasando esto. Sí, mire que yo ya estoy hace 11 años en este polirrubro y nunca ocurrió una cosa igual. Sí, es la primera vez que él me viene a hacer estos disturbios. Bueno, ahora seguramente quedó todo más, tiene que controlar todo porque, bueno, si se sucedió esto hay que evitar que vuelva a pasar y, bueno, tomar la distancia precavida de este hecho. Tal cual. Es que ahora ya me queda el miedo porque él era un vecino conocido, o sea que podés esperar de cualquiera porque una persona que yo nunca pensé que me iba a llegar a tal efecto, ¿entendés? Sí. ¿Y usted ahora ya me tengo miedo de todo, no sé quién me va a atacar hoy en día ya. Sí. Ahora tomaré otra medida para poder hacer atención al cliente ya. Sí. Hola, Carlos. Se cortó la comunicación. Carlos, ¿nos escuchás? ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Carlitos, sí, volvimos. Ahí está, volvimos también, así que bueno, le estaba preguntando si Sonia siempre dio fiado a algunas personas, la primera vez que le pidieron, ¿cómo está sobre ese tema? No, yo me manejo directamente al contado, ni con tarjeta no trabajo, y tengo simplemente 3 libreteros. Después yo con nadie opero en esa forma porque está todo muy complicado. Sí. Están todos muy complicados. Hoy en día que aumenta mucho la mercadería, no podés dar crédito a nadie. Sí, yo me manejé siempre al contado. Tengo 3 libreteros de años y nada más. Así es, y ahora cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de su negocio, Sonia, cómo le está yendo, me dijo que hace varios años está en el barrio, cómo le trata o le trató la pandemia, que bueno, estamos saliendo a poquito, pero todavía hay que seguir luchando. Y la verdad que fue un poco boom para abajo, pero con ayuda de Dios ya estamos superando esto, creo yo. Con estas 2 horas más que nos extendieron ya se ve la diferencia nuevamente, porque eso de cerrar la 20 la verdad era un fracaso para mí, sí. Pero ahora ya estamos levantando nuevamente cabeza, como se dice, gracias a Dios. Exactamente, porque seguramente ahora los que salen del trabajo y todo lo que requieren van en busca seguramente de sus provisiones, así que me parece bien que comience a repuntar ya acercándonos al final del año. Sí, tal cual. Ahora es cuando tenemos que trabajar a full, sí, y ojalá esto se normalice todo, gracias a Dios, pero lo importante es que estamos todos sanos, eso es lo bueno también. Sí, eso... Sí, lo más importante. ¿Y qué tiene en el negocio? Ahí estamos viendo algunas imágenes de que tiene varias cosas, es un polirrubro, venta de varias cosas tiene justamente ahí en su negocio. Sí,
es como bien lo dice, un polirrubro, de todo un poco, bebidas, lácteos, fiambre, embutidos, pastas, helados, sí, verduras, frutas, de todo un poco anexado. ¿Y cómo está trabajando ese todo familiar? ¿Tiene algún empleado? No, mi marido y yo y nada más. Sí, siempre nos manejamos él y yo y nada más. ¿Y los horarios los horarios que tienen de corrido, cierran a la siesta? ¿Cómo es ese tema? No, nosotros estamos de 7:30 a 22 horas de corrido. Sí. Así es, muy importante. Gracias por su tiempo, Sonia, y bueno, que se recupere su animalito y bueno, que no le vuelva a suceder esto porque es para el bien de todos. Tal cual. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Sonia. Bueno, te dejamos que siga trabajando. Vemos acá a Carlos que está esperando gente afuera para ingresar al local. Te comentaba, nos estaba contando acá Sonia. Vamos a salir un poquito para que la gente que está esperando pueda ingresar. Te estaba comentando, nosotros estuvimos hablando con Sonia porque la estuvimos buscando a la perrita justamente para mostrar, para que vean quién era. Bueno, nos estuvo contando ella que está con curaciones y está adentro por las dudas para no exponerla acá afuera. Tampoco ella está en el comercio, tampoco se encuentra en el comercio, así que bueno, la pudimos ver un ratito, en un momento, pero ahora ya se metió para adentro. Acá, bueno, acá está Sonia, nos va a mostrar para que veamos, acá está la perrita. ¿Cómo es el nombre de la perrita? Yamila. Acá está Yamila, se la ve muy bien, Carlos, ahí se puede llegar a ver la herida que tiene, pero se la ve muy bien, está contenta, ella está tranquila, así que bueno, hoy ya se está preparando porque hoy recibe sus curaciones. Excelente noticia, entonces vemos que está ahí con la cola, está contenta, así que yo pensé que era más chiquitito, pero es grande y bueno. Es una herida bastante considerable, sí se le nota, pero bueno, hoy ya recibe su curación, pero se la ve muy bien a la perrita. Esto terminó dentro de todo bien, pero estas cosas, bueno, hay que evitar y menos mal que no pasó a mayores, como dijo Sonia, si no era el animal, podría ser ella. Así es, Carlos. Así que bueno, como nos comentaba también Sonia, bueno, quedó con miedo, es obvio, es una situación bastante dramática, pero bueno, no sucedió nada tan grave, aparte de la lesión que le causó a la perrita, pero bueno, está todo muy bien por suerte. Y así llegamos al final de Resumen Semanal. Nos reencontramos el próximo sábado con más noticia y más información.